Electrolisis del agua. Simulación de experimento en casa. Materiales: recipiente de plástico, tubos de ensayo, bicarbonato de sodio, chinchetas, agua, pila de 9 voltios, cable de cobre. Buenas tardes, el experimento que voy a simular es el de la hidrólisis. La caja verde viene siendo pues prácticamente la batería de 9 voltios. Este, Está conectada a dos alambres de cobre, los cuales también están conectados a su vez a las chinchetas, que son las piezas azules. Eh, Encima de esas chinchetas están los tubos de ensayos, los cuales contienen una disolución de agua con bicarbonato de sodio. En el interior del recipiente se encuentra agua pues natural, sin ningún otro elemento. Procedimiento. Paso número 1. Realizar 2 orificios en el recipiente y posteriormente coloca debajo de este el cable de cobre siendo atorado por la chincheta. Paso número 2. Conectar un extremo de uno de los cables a un lado de la pila. Paso número 3. Realizar 2 disoluciones de agua destilada con bicarbonato de sodio. Una será vertida en el recipiente de plástico y la otra parte será vaciada en los tubos de ensayo. Paso número 4. Los tubos de ensayo serán colocados con cuidado por encima de las chinchetas en el recipiente, tratando de que el contenido no se convierta con la otra disolución. Paso número 5. Se conectará el extremo del otro cable a la pila. Conclusiones. En conclusión, observamos que después de seguir cada uno de los pasos para la electrólisis del agua, se puede observar que el agua es muy mala conductora de la electricidad. Por lo tanto, se le tiene que agregar una sustancia que se le conoce como electrolito para que pueda circular electricidad. El electrolito puede ser ácido, una base o una sal. En nuestro caso se utilizó una sal. Tenemos dos polos, uno positivo que se le llama ánodo y uno negativo llamado cátodo. El ion que es positivo H es atraído por el cátodo. Por otro lado, el ion negativo es atraído por el ánodo, llegando así a observar la electrólisis del agua. Buenas tardes, mi equipo está conformado por Janet, Alondra, Mario, Miguel y Raimundo. Nosotros les hablaremos de las propiedades físicas y químicas de la materia. Volumen. Es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo, es decir, su magnitud física en 3 dimensiones: largo, ancho y alto. La unidad de medida es el metro cúbico. Temperatura. Magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general. Se expresa en términos de calor y frío, siendo el calor a quien se le asocia con una temperatura más alta y el frío con una temperatura baja. Las unidades de medida de la temperatura son grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Presión. La fuerza que algo hace sobre otra cosa para apretarla o comprimirla. Existen diferentes tipos de presiones utilizadas en diferentes disciplinas, como la presión arterial, presión atmosférica, presión hidrostática, presión manométrica, presión absoluta, presión osmótica, presión fiscal y presión social.
densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido pasa de estado líquido a la presión atmosférica. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido pasa al estado de vapor o gas. La masa. La masa es la medida que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Las unidades de medida de la masa es el kilogramo, la tonelada, el gramo y el miligramo. El peso. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo hacia el centro de esta. El peso depende de la masa del cuerpo y la distancia a la que se encuentra respecto del centro de la Tierra. La unidad de medida del peso es Newton y se mide con un instrumento llamado dinamómetro. El peso específico. El peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. El peso de cierta cantidad de sustancia dividido el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresan unidades de Newton sobre metro cúbico. La siguiente propiedad física sería la gravedad específica. La gravedad específica es una comparación de la densidad de una sustancia con la densidad del agua. Está definida como el peso unitario del material dividido por el peso unitario del agua destilada a 4 grados centígrados. Se representa la gravedad específica por Gs y también se puede calcular utilizando cualquier relación de peso de la sustancia a peso del agua siempre y cuando se considere volúmenes iguales de material y agua. La siguiente propiedad específica sería la densidad. La densidad es algo que dispone de una gran cantidad de masa en comparación a su volumen, que es tupido o másico, que tiene un importante nivel de contenido o es muy profundo de una dimensión reducida, o que resulta indefinido y poco claro. Y aquí damos por finalizado la parte de propiedades físicas y a continuación damos por explicar las propiedades químicas. Como número 1 sería el pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o una sustancia. Las siglas P y H significan potencial de hidrógeno. La inflamabilidad indica la facilidad con la que una sustancia puede iniciar una reacción de combustión. Existen sustancias altamente inflamables que se inflaman en el aire a temperatura ambiente, como el hidrógeno o el metano. La combustibilidad es una medida de la facilidad con la que una sustancia se incendia, ya sea a través de fuego o combustión. Es una propiedad importante a considerar cuando una sustancia se utiliza en actividades de construcción o está siendo almacenada. La resistencia a la oxidación es una cualidad que poseen los materiales para mantenerse inalterables en el tiempo. Sus características externas e internas cuando están expuestos a la acción de ambientes atmosféricos oxidantes.